Igual este es más cómodo, porque yo hablo con las manos. Bueno, de más está decir que buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho al instituto. Yo, a diferencia de Cintia, vengo habitualmente a participar, a veces como panelista y a veces como público, del espacio que ha habilitado el Instituto Patria, que a mí me parece importante, porque es un momento de pensar. Es el momento de reflexionar, y no es muy raro y muy difícil reflexionar solo, y es mucho más sencillo hacerlo con gente que te aporta miradas distintas. El Instituto Patria, con mucho esfuerzo y superando incluso algunas cuestiones difíciles de aunar, ha generado ese espacio, y yo lo agradezco mucho, lo agradezco como militante además, porque lo necesitaba como militante, sobre todo porque me parece que está bien tener un espacio para no hacer el duelo, sino para pensar cómo seguimos y cómo construimos. Yo valoro los espacios que no son lúgubres y los espacios que no son mortuorios. El Instituto Patria en ese sentido es un lugar que nos permite seguir aportando y pensando a una construcción futura. Me parece que está bien, ya sabemos que perdimos, todos tenemos nuestras teorías de por qué esto pasó, pero es importante que dejemos de pensar en solitario en las teorías, en los enojos, en las mezquindades, e incluso en las grandes noblezas que todos tenemos, y empecemos a pensar cómo unamos esa suma de caracteres, primero para defender a un pueblo que está en peligro y a un montón de derechos que están en peligro, y segundo para pensar cómo volver. Yo no quiero volver porque nos hayamos enamorado del poder. Yo quiero volver porque lo que está pasando en Argentina es malo, y solo un gobierno popular puede garantizar que no se avasallen más derechos y que se reconquisten lo que se han logrado avasallar en estos 11 meses. Yo no quiero volver por volver, quiero volver porque tenemos cosas para hacer, cosas para defender, y muchos sectores de la sociedad a los cuales proteger, y además muchas tareas que dejamos a medio hacer. Por lo cual, repito, agradezco el espacio y arranco con lo mío. Lo primero que tengo que decir respecto a si los medios pueden mentir o si existe el derecho a la mentira, yo sé que a la mayoría de los que están acá no les va a gustar lo que voy a decir. Sí, los medios tienen derecho a la mentira. Todos tenemos derecho a la mentira, es parte de la libertad de expresión. Ahora, no es una mentira irresponsable, o mejor dicho, no tenemos derecho a que nuestra mentira no genere ninguna responsabilidad. Nosotros vivimos en un país que ha aceptado que en el marco de las convenciones de derechos humanos no existe la censura previa, de manera tal que no podríamos prohibir la transmisión de determinada información o de determinada información porque esta información no sea cierta. Lo que sí podemos permitir y lo que sí podemos tolerar y lo que sí se debe hacer es el reclamo a quienes han vulnerado lo que es un criterio de verdad. En pocas palabras, como bien dicen, no existe el derecho a la censura previa, pero sí la responsabilidad ulterior. Y acá hago una distinción. A mí me parece que en materia de responsabilidad ulterior hay que apuntar cada vez más a los dueños de los medios y cada vez menos a los periodistas, que en muchos casos terminan siendo empleados que no encuentran otra manera de defenderse y no tienen mucho más remedio que decir algo que está en un libreto. Y no porque los obliguen de manera tal que puedan denunciar, porque está en el aire, porque simplemente hay una verdad que nadie dice pero que todos saben, sobre que no tenés mucha posibilidad de oponerse. Es mucho más fácil cuando la presión es más abierta, es mucho más difícil oponerse a esa presión sutil que nunca es enunciada. Pero bueno, contestando esto, lo que sí me parece, dicho esto de que yo entiendo que la libertad de expresión incluso implica la posibilidad de mentir, aunque esto no implica que uno pueda mentir sin responsabilidad posterior. Sí me parece importante señalar qué hacemos frente a la mentira, o cómo nos paramos frente a la mentira de los medios. Lo primero que les tengo que, o que yo quisiera aportar, es que frente a lo que dicen los medios, que no resulta compatible con nuestra propia percepción, lo primero que tenemos que hacer es tener una mirada analítica. No podemos convertirnos nosotros en los mismos editores de verdades absolutas que intentan los medios. Yo estoy dispuesta a discutir las verdades que me dicen desde la pantalla de televisión, pero también estoy dispuesta a discutir las verdades propias.
¿A qué me refiero con esto? Lo que muy bien planteaba Cintia, es muy fácil discutir el machismo en la televisión. Es muy difícil cuando uno se encuentra teniendo conductas que reproducen eso, que cuando los mirás desde una cierta distancia, evidentemente estarías de acuerdo. Yo creo que la búsqueda de la verdad exige sobre todas las cuestiones la autocrítica y la posibilidad de poner en crisis los prejuicios, esos temas que justamente son prejuicios, preceden a nuestro pensamiento racional. Lo tenemos incorporado por motivos educativos. Pero repito, la lucha por la verdad es la lucha contra el prejuicio. Y el prejuicio no vive en la paja del ojo ajeno, muchas veces vive en la vida del propio. Eso implica también un sentido de tolerancia. Si nosotros vamos a pelear por la verdad, o vamos a disputar el espacio de la verdad, tenemos que estar dispuestos a tolerar verdades que no nos gustan y que no nos caen simpáticas. No podemos negar la verdad. La verdad es algo que está ahí y es nuestro punto de vista, pero exige un ejercicio de tolerancia por parte de todos nosotros. A ver, a mí hay cosas que no me gustan, hay ideas que no me gustan, pero estoy dispuesta a tolerar esas ideas y esas cuestiones que me movilizan a mí, siempre y cuando hay espacio para las mías. Y esa es una negociación que como sociedad nos podemos dar de una manera más inteligente y más fuera del modelo liberal. El modelo liberal nos quiere convencer que si nosotros nos sentamos acá y discutimos todo el tiempo que haga falta, vamos a llegar a un consenso perfecto. Y nos vamos a tomar la mano y vamos a hacer un movimiento hippie que en ronda cantan canciones de Bob Dylan. Eso no va a pasar. En las sociedades suele haber diferencias. Esas diferencias están dadas por diferencias incluso de intereses. Lo que tenemos que generar es un lugar donde haya espacio para que estén todas esas diferencias de intereses representadas. Y en todo caso, lo que sí me parece válido discutir es dónde nos paramos y qué hacemos para llenar de sentido algunas de esas disputas de interés. Por ejemplo, la discusión que ya hemos tenido durante mucho tiempo en nuestro gobierno respecto a la distribución de la riqueza o respecto a la igualdad de los inmigrantes en relación a los nacionales. Discusiones que habíamos llenado de sentido y que hoy hay todo un dispositivo tendiente a desnudarla, a quitarle sustancia. Para eso lo banalizan, pero no quiero desviarme en este tema. Sí me parece importante señalar esto. Necesitamos, como dice el subcomandante Marcos, un mundo donde quepan muchos mundos, no un único mundo. Y necesitamos una verdad donde quepan todas las verdades, o muchas verdades, y no una única verdad. Porque yo no quiero que me conduzcan de las narices ni un monopolio mediático, ni tampoco quiero que me conduzcan de las narices una persona que decide, como los sacerdotes medievales, dónde está el bien y dónde está el mal. Quiero tener la posibilidad de ser un actor del bien y del mal. Porque lo bueno, lo malo, lo ético y lo no ético también es una experiencia no solo individual, sino profundamente colectiva. Dicho esto, creo que estoy bien con el tiempo, sí me parece importante señalar algo. Que no exista una restricción a la mentira y que exista una responsabilidad ulterior no nos quita de algo muy importante y de una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y es que vos no podés evitar que el mentiroso mienta, pero sí podés señalarlo como mentiroso. De la misma manera que uno dice no hagas trato con tal persona, porque no es una persona confiable, me parece que tenemos que empezar a marcar claramente a aquellos actores que transmiten en forma masiva determinados discursos que no se ajustan al menos con lo que dicen enunciar. ¿Qué voy a señalar con esto? Por ejemplo, yo tengo este conflicto con algunos dirigentes de lo que fue nuestro partido, que hoy están bastante alejados y que vienen a decirnos como verdades cosas que antes discutíamos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, lo que pasó en el Senado. Nosotros teníamos, el peronismo tiene una posición fija respecto a cómo deben ser los sistemas electorales, y esta tradición de cómo deben ser los sistemas electorales se basa en la historia real y verdadera que tiene el peronismo detrás, donde detrás del nombre de la democracia, las buenas costumbres, la institucionalidad, se lo proscribió. Y cuando pelea por el voto igualitario, cuando pelea por un voto sin posibilidad de control, cuando pelea por un voto sin posibilidad de fraude, lo que está haciendo el peronismo
es reivindicando la historia argentina, donde hubo que dar una lucha que nos costó muchos compañeros que para recuperar la democracia. Nosotros venimos de un país que pasó al menos en 2 oportunidades por un fraude, primero a través del famoso fraude patriótica y después por la proscripción de un partido político. Entonces entendamos que esto no solo es una lucha porque el sistema tecnológico no es seguro, que es cierto, no es seguro el sistema tecnológico, también es una lucha porque no nos metan la computadora en el espacio que tiene que dar la historia. ¿Por qué el peronismo tiene esta posición? Posición que incluso hoy parece haber resistido las presiones espantosas de un gobierno nacional sobre los gobernadores. Alguna tecla del peronismo se tocó ahí. No es menor, no todo es una negociación. Lo otro que me parece importante decir, y que tiene que ver con esto, de señalar lo que no es cierto y lo que sí lo es, o por lo menos lo que no es cierto y lo que sí lo es desde mi perspectiva, es que decía Ambrose Bierce que un cínico es aquel que sabe el valor de todo y el precio de todo y el valor de nada. No nos podemos volver cínicos. No podemos tolerar, incluso en gente que nos resulta muy cercana, cuando creemos que se está equivocando. Porque ¿saben qué? Permitir el error, incluso el bien intencionado error, es formar parte de una tergiversación de la realidad que no podemos tolerar, ni siquiera por buena voluntad, ni siquiera por simpatía. Esto va a cómo se enfocan algunas discusiones políticas en la actualidad. Hoy siento que muchas de las discusiones políticas que se dan en términos mediáticos, y sobre esto quiero volver un segundo después, permiten un nivel de grosería que muchos de nosotros escuchamos y no creemos. Empecemos a decir que no creemos, que sabemos que esa discusión es vacía, que se está discutiendo otra cosa. No dejemos que nuestros dirigentes caigan ellos en el lugar de bobos y nos dejen a nosotros en el lugar de bobos, escuchando boberías. Para eso somos militantes. El peronismo no es solo verticalismo, el peronismo es bastante más que eso. Y me parece que ahí nos tenemos que apropiar, por lo menos, del espacio de la discusión. Lo tercero, y con esto voy a intentar terminar, es que la discusión política no es un espectáculo. Compañeros, la verdad no la vamos a encontrar en un programa como Intratables. La discusión política es la discusión en la arena política. Basta de este modelo de pretender legitimar nuestro rol en lugares y escenografías que están montados para desprestigiar la política y todas aquellas posibilidades de transformación que la política ofrece. Entendamos que la política le disputa al mundo de los medios el poder de influir sobre los destinos de la gente, de la sociedad, de cada uno de nosotros. Le estamos yendo a disputar a un lugar donde está todo planteado para que no perdamos, está la cancha inclinada. Y en esto tenemos que ser responsables como militantes, como dirigentes. Yo no digo no ir a los medios, pero no podemos agotar la participación política en ir a los medios. Yo estoy cansada en estos 11 meses de dirigentes que tienen una enorme presencia mediática, ninguna presencia mediática, ninguna presencia real, donde las personas se están quedando sin trabajo, en las escuelas que no hay, con los científicos que reciben menos presupuesto y con cada una de las cosas que podríamos empezar a ver. Los otros días yo veía, y voy a ser muy crítica con esto, decían lo que es la construcción mediática de algunos temas, cuando veía a lo lejos que estaban algunos de nuestros dirigentes en un tema que la verdad no ofrecía ningún conflicto, como era el tema de las carreras de galgo. La verdad es que era un tema que no ofrecía solo una construcción muy lejos de la gente y demasiado cerca de los medios permite que algunos representantes, gente buena, gente digna, que no lo hacía con mala intención, tuviera una posición tan lejos de tanta de lo que es el sentido vivo de nosotros. Eso no se construye en los canales de televisión. Ese no es el lugar de ese debate. Tampoco es el lugar para ir a demostrar o ganar batallas. Es un lugar, en todo caso, donde uno va, dice lo que tiene que decir y se va. Porque el otro es someterse a una suerte de crucifixión de la política. Yo estoy harta de ver cómo muchos compañeros se someten a una situación espantosa, en la cual van como cordero sacrificial a un lugar donde quieren matar a la política y para eso necesitan denostar al político. Ahí no vamos a encontrar la verdad. Indudablemente ahí no vamos a encontrar la verdad. Para concluir, sí me parece importante
señalar esto. Los medios son solo una parte de la arena. El mundo es mucho más grande que el canal de televisión. El mundo es mucho más grande de lo que se ve en la tapa de Clarín. El mundo es mucho más grande de lo que escuchamos en las radios. El mundo es tan grande como tan grande podemos hacerlo nosotros. Para hacerlo grande no lo vamos a hacer en forma solitaria, tampoco vamos a construir una verdad solitaria. La verdad, como la política, como la mayoría de las transformaciones importantes, requieren la actividad mancomunada de la sociedad. Y como decía muy bien Oesterheld, eso no se hace solo. El único héroe posible, más en estos tiempos oscuros, es el héroe colectivo. Es la verdad colectiva y es la política como acción de transformación hecha en grupo. No existe un solo salvador, no existe una sola verdad y tampoco existe un medio que la diga, un medio que la tergiverse totalmente. Lo que existen son intereses. Miremos los intereses y veamos de qué lado de ese interés estamos como conjunto, como sociedad, y ahí decidamos ya no dónde está la verdad o la mentira, sino dónde está lo ético y lo no ético. No solo lo que nos conviene a nosotros, salgamos de nuestra mirada ombliguista y clase mediera. Empecemos a ver que hay algunas cosas que están pasando que simplemente las toleramos, no porque estén bien y no porque sean ciertas, sino porque no hemos tenido la capacidad de reflexión sobre nuestros propios prejuicios. Yo pienso cuánto progre no se anima a bancar a Milagros Salas. Yo pienso cuánto progre está muy enojado con el movimiento obrero y detrás de ese enojo legítimo contra los dirigentes se esconde un prejuicio que nunca terminó de perder. Empecemos a mirar, no hay peronismo sin trabajadores, no hay verdad sin política, y sí hay mucho peronismo y mucha verdad sin medios de comunicación. Muchas gracias.